esta vez sobre liberalismo. La idea es pensar algunas posibilidades, problemas y tensiones en el marco del discurso de los derechos humanos frente a algunas premisas o ideas del liberalismo o de alguna versión del liberalismo, vamos a ver, y en particular con lo que ya se viene hablando desde otro panel, con esta idea de una agenda regresiva en materia de reconocimiento de derechos. Tenemos tres expositores de lujo. Tenemos a la derecha, solo en términos espaciales, a Martin Bohmer, que es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad e investigador del CIPEC. A mi izquierda, a Marcelo Alegre, profesor también titular de Filosofía del Derecho de esta facultad y director del GIOJA. Y a mi izquierda, al extremo, vamos a ver si eso es metafórico o no, a la doctora Mariela Cuga, profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET. ¿Querés empezar, María? Dale. Acá todo se improvisa. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Martín y al centro y felicidades por este cumpleaños tan significativo, en este momento tan significativo. Qué bien celebrar. Bueno, un honor para mí estar acá, especialmente con mis maestros al lado. Lo que yo puedo decir del tema liberalismo y derechos humanos es quizás nada al lado de lo que seguramente van a contar ellos, pero además es un momento difícil para hablar de liberalismo y derechos humanos porque nos enfrentamos a un gobierno que promueve una idea muy clara, creo yo, de liberalismo político, que rechaza la legitimidad de los derechos humanos, ¿no? Lo cual es muy dilemático para nosotros, que reconocemos en el liberalismo político quizás el origen de los derechos humanos. Entonces, no es fácil abordar este asunto sin caer en postulados dogmáticos, como lo decía recién Fede, ¿no? ¿Cuál es el verdadero liberalismo político y cuál no lo es? Y yo voy a intentar salirme un poco de esa forma de pensarlo para concentrarme en las narrativas históricas del liberalismo desde una perspectiva que entiendo un poco mejor, que es la del feminismo quizás, o del liberalismo feminista. Marcela Tamavasio, que es una historiadora rosarina que a mí me gusta mucho, suele decir que lo que la historia nos da es perspectiva, ¿no? Y yo agregaría que la historia además nos da narraciones políticas que sustancian nuestras narraciones teóricas. El problema es que muchas veces le hacemos preguntas a la historia que nos hacen caer en lo que los historiadores llaman el presentismo, ¿no? Que es esto de leer el pasado con los códigos del presente, y muchas veces construimos nuestras narraciones del pasado para fundar nuestras teorías de esa manera presentista. Y al falsificar un poco la historia, lo que hacemos es perdernos una gran oportunidad de tener esa perspectiva que la historia puede darnos, ¿no? Entonces, mi propuesta acá es esa, revisar un poco nuestras narraciones de la historia política del liberalismo para adquirir una mejor perspectiva quizás en nuestros debates presentes. Y voy a empezar con una simplificación de las preguntas del presente. Primero diría que hoy se enfrentan dos políticas o dos doctrinas políticas liberales, una antiderechos humanos, otra pro derechos humanos, ¿no? Lo que hace el gobierno en Naciones Unidas, su política, su discurso, etcétera, parece bastante claro que se nos presenta como lo que podríamos, yo lo voy a llamar simplificadamente, liberalismo reaccionario, ¿no? Hay millones de nombres que se están dando para ello, lo voy a llamar de esa forma a los fines meramente discursivos. ¿Y qué es un liberalismo que pretende volver a las bases del primer liberalismo, ¿no? Al liberalismo de Alberdi, al verdadero y al puro liberalismo, ese que nos hizo grandes, ¿no? A los liberales pro derechos humanos, en cambio, podríamos llamarlos liberalistas progresistas a estos efectos, y rechazan básicamente ese retroceso a las bases. Esas posiciones se asientan en dos narraciones históricas del liberalismo que en cierto sentido son muy diferentes, ¿no? Para los reaccionarios, lo que ha ocurrido en los últimos 2 siglos ha sido una sistemática traición a las ideas liberales,
¿no? Y para ellos toda la parafernalia normativa y burocrática del sistema de derechos humanos es el eje político de esa traición, ¿no? Para el liberalismo progresista, lo que ha ocurrido en estos 2 siglos es que el liberalismo ha progresado, ¿no? Ha dejado atrás situaciones de inconsistencia teórica y política, incompletitudes, exclusiones y olvidos, ¿no? Y entonces, este progreso que fue natural, ¿no? Porque las ideas de libertad y de igualdad bien entendidas iban a ir necesariamente ampliándose, ambicionando una sociedad cada vez más igual y cada vez más libre, porque son ideas naturalmente expansivas, ¿no? Para esta perspectiva progresista, la tecnología de los derechos humanos y toda esa parafernalia de la que disponemos ha sido y es un instrumento preciosísimo para este progreso, ¿no? Entonces tenemos un liberalismo reaccionario, una narrativa histórica de traiciones y un liberalismo progresista con una narrativa histórica de progreso. Pero la narrativa de la traición y el progreso coinciden en algo que es en lo que yo no estoy de acuerdo y que es lo que quisiera proponer para discutir, que es una romantización de las ideas liberales originarias, ya sea porque se considera que eran las correctas y eran suficientes, los reaccionarios, o ya sea porque se consideran que fueron las bases adecuadas, el comienzo para avanzar hacia la suficiencia, y ya que son naturalmente expansivas, ¿no? Yo creo que los reaccionarios tienen razón en algo muy importante, y es que el liberalismo que nosotros entendemos como pro derechos humanos, yo estoy llamando acá progresista, no avanzó las ideas liberales iniciales, sino que las traicionó. Y sencillamente porque las ideas liberales originarias no eran buenas per se. Eran sexistas, eran racistas, eran clasistas, y nuestro empeño en disimularlo cuando reconstruimos la narrativa histórica del liberalismo es parte del problema que nos entrampa en la discusión. O quizás lo sea, no lo sé. Déjenme empezar de esta manera. Todos sabemos que en sus surgimientos el liberalismo de la Ilustración instauró un régimen constitucional político, sexista, racista y clasista, ¿no? Las primeras asambleas constitucionales fueron radicalmente censitarias, ¿no? Esto era básicamente así. Sin embargo, cuando narramos la historia nos empeñamos en narrar el surgimiento de los primeros regímenes constitucionales liberales como la consagración del liberalismo y para algunos incluso del liberalismo republicano, ¿no? Como feminista, lo que yo veo en ese primer liberalismo es la instauración de un régimen político sexuado, como lo ven todas las feministas, y lo que se relata como el derrocamiento de la monarquía y la aristocracia por un régimen liberal, las feministas lo vemos como el reemplazo de una aristocracia de sangre por otra de sexo, raza y recursos económicos. No veo realmente por qué deberíamos reivindicar a ese como el origen de las ideas liberales que nos importan, ¿no? Y a quienes les interesan los derechos humanos como hoy se entienden. Cuando describimos lo que pasó en esos primeros tiempos como una inconsistencia, que es algo que hacemos usualmente en las clases de Derecho Constitucional, yo por lo menos lo he hecho muchas veces, como una inconsistencia inicial del liberalismo, ¿no? Como algo que después fue solucionado cuando desapareció la esclavitud, cuando las mujeres pudieron votar, cuando los regímenes representativos dejaron de ser tan censitarios. Lo que hacemos estamos de alguna manera defendiendo ese primer liberalismo, ocultando su vínculo teórico y lógico con el sexismo, el racismo y el clasismo. Y lo que quisiera ahora, para terminar, es intentar mostrar brevemente esa ligación lógica entre las ideas liberales de la Ilustración triunfante y la sanción de un régimen político, especialmente de subordinación sexual de las mujeres. En una versión cortísima de la historia, que cualquier historiador me va a matar, la diría de esta forma. La diferencia sexual fue un tema de intenso debate ya en la Edad Media, ¿no? En el marco de la filosofía humanista sobre todo. Y el debate se extendió en muchos países de Europa durante la Edad Media y se conoció en su momento como la querella de las mujeres, ¿no? Se discutía sobre la diferencia sexual, la inferioridad o no de las mujeres, etc. Una de sus protagonistas se llamaba Christine de Pisan, una italiana que en 1405
en 1405 publicó un libro que se llamaba La ciudad de las damas. En ese libro denunciaba la misoginia del humanismo de ese momento, que por supuesto se inspiraba en Aristóteles y en Platón, y lo hizo de una manera que hoy es reconocida como absolutamente brillante, pero una de las tantas cosas que hace Cristina en ese libro es poner sobre la mesa un asunto crucial sobre la construcción de lo que hoy llamaríamos el individuo liberal. Ella demostraba que la diferencia sexual de la que se estaba discutiendo en ese momento estaba construida desde una perspectiva masculina, y hace una retórica fantástica para mostrarla, y que las ideas sobre las mujeres que se tenían en ese momento serían totalmente diferentes si la historia de las mujeres y la historia de las ideas políticas la hubieran contado mujeres o la hubieran escrito mujeres. La idea de que las diferencias sexuales se construyeron cultural y socialmente empieza a aparecer ahí como una forma de denunciar la misoginia en el humanismo. De modo que el dato de la inferioridad social de las mujeres, por decirlo así, que luego los contractualistas lo van a tomar como ese ser del cual va a derivar el deber ser, ya venía siendo cuestionado desde hacía mucho tiempo. Pero es ese humanismo misógino que criticaba Cristina el que finalmente triunfó, claro, previa quema de brujas y pequeño genocidio femenino en la Edad Media, pero ese humanismo es el que va a dar pie a la Ilustración y a sus teorías, primero del estado de la naturaleza, que como ustedes saben en Rousseau, en Locke, en Hobbes eran profundamente misóginas, y las teorías del contrato social, que implicaban a un contrato de subordinación sexual, como lo demostró claramente Carol Pateman ya hace tiempo, porque ese individuo masculino superior, para hacerlo, necesitaba tener una relación de subordinación doméstica. Y además implicaban una idea de poder constituyente que a través del régimen de representación fue eliminando teóricamente, o eliminó de hecho teóricamente a las mujeres de la construcción del Estado, de la construcción teórica del Estado, a pesar de que, como ustedes saben, las revolucionarias habían tomado la Bastilla y habían construido junto a los hombres el poder político que permitió el desplazamiento del régimen monárquico, ¿no? Pero no fueron poder constituyente en los términos en que la idea se gestó. Entonces, lo que vemos es una Ilustración triunfante, asentada en un humanismo misógino, que instituye el patriarcado moderno a través de la Constitución. Eso es lo que vemos las feministas en este escenario de nacimiento del liberalismo. Lo importante es tener en mente que eso no pasó sin oposición. Muchos de las revolucionarios y de las revolucionarias liberales ilustradas de esa época se opusieron a la misoginia humanista y se opusieron también al patriarcalismo político. No solo aquellas que hoy reconocemos, que son como las más fashion, ¿no? Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, etc., sino que también los teóricos liberales de los que hablamos sin hablar de su feminismo, como Condorcet o como Thomas Paine, y después, mucho después, John Stuart Mill, de cuyas ideas liberales hablamos sin cesar, sin mencionar que ellos perdieron la batalla contra el liberalismo androcéntrico, que se impuso en la Ilustración. Entonces, las ideas de estos liberales, que hoy llamaríamos progresistas quizás, y quizás también feministas, partían de reconocer la opresión y la explotación de mujeres y la necesidad de repararla a través de las leyes liberales, no de otras, de las leyes liberales, y no tomarlas como un dato del ser, del cual derivar el deber ser, como pensaban los contractualistas y en su teoría del estado-naturaleza. Entonces, en particular, Mary Wollstonecraft hacía muchísimo hincapié en la forma del diseño del sistema educativo y Olympe de Gouges en las formas de los regímenes parentales, pero lo que las ponían en desventaja, pero sobre todo, digamos, ellas proponían la inclusión de derechos constitucionales liberales que hoy llamaríamos derechos sociales, ¿no? Los y las liberales feministas ilustradas no denunciaban al liberalismo androcéntrico solo por su inconsistencia interna como lo hacemos hoy los liberales progresistas. Denunciaban la construcción de la idea del estado de naturaleza de Rousseau, de Locke y de Hobbes, que llevaba a esa idea de individuo aislado y a la idea de una libertad política de ese individuo que estaba construida solo frente al Estado. Yo creo que no estaban hablando de un mejor liberalismo, sino de otro liberalismo. Un liberalismo que no endiosaba el estado de naturaleza, de modo que la fuerza y la imposición no creaban ningún estatus legítimo a priori. Un liberalismo que no piensa que el individuo aislado es su mejor versión.
o que la libertad política se modela en su relación defensiva con el Estado. Por el contrario, la idea de libertad política, de aquel liberalismo que hoy yo llamaría feminista, surge de la construcción social del individuo, como lo decía Christine Pizan ya en 1405, un individuo que decide vivir en comunidad para potenciar su libertad y felicidad, no para que el Levital lo defienda de sus conciudadanos, ¿no? Esa es la idea. En definitiva, un individuo que tiene derechos políticos, no para preservar su estatus de libertad ganado en el estado de naturaleza, sino para, a través de esos derechos políticos, ejercer de forma continua el poder constituyente, actuando colectivamente como colegislador en busca de potenciar los ideales de igual libertad. Un individuo que no es igual en los hechos, sino que pretende y debe serlo. Entonces, no había falacia naturalista en aquel liberalismo feminista derrotado. La falacia que caracteriza al liberalismo de la Ilustración que triunfó y que hoy deviene en reaccionario. Por eso el mandato político de igual libertad y justicia para las feministas de entonces como para las de ahora era un mandato de justicia distributiva antes que de justicia relacional. Las ideas que hoy llamamos liberalismo progresista son ideas que ya existieron en la Ilustración revolucionaria, pero fueron derrotadas y borradas de la narración histórica, tanto en la que se asienta el liberalismo reaccionario como en la que se asienta a veces nuestro liberalismo progresista. Entonces, si pensamos que todos venimos del mismo lugar, cuando no es así, me parece que cometemos un error. No tenemos la misma fuente de ideas del liberalismo que tiene el liberalismo reaccionario. Los defensores de los derechos humanos de hoy no somos hijos de la Ilustración triunfante, sino de la Ilustración derrotada. Por eso, insisto, los reaccionarios tienen razón en denunciar que la ideología de los derechos humanos es contraria a ese primer liberalismo. Si nosotros no denunciamos la misoginia de nuestros héroes liberales, como Rousseau, Locke, Hobbes y Kant, y como esa misoginia fue la base de la instauración del patriarcado moderno, ni rescatamos el feminismo de Paine o de Condorcet, difícilmente podemos defender nuestra posición respecto de los derechos humanos como lo que es realmente, que es un liberalismo que fue derrotado en primera instancia y triunfó en las siguientes. Entonces mi interpelación es sencillamente eso, abandonar el ocultamiento y el disimulo sobre las fallas de aquel primer liberalismo, abandonar su romantización y la idea del inicio de una línea de progreso natural, porque cuando hacemos eso estamos reivindicando un liberalismo político necesariamente androcéntrico y no somos eso. No todos los liberales son buenos. No cualquier idea de individuo, no cualquier idea de libertad o de derechos es buena per se o congruente con nuestras ideas de derechos humanos. Y por eso cambiemos los héroes y las narrativas y denunciemos esos orígenes. Eso es todo. Gracias, Mariela. Pasamos ahora con Bomer. Martín. Hola, bueno, es un placer estar aquí. La verdad que es una especie de reunión familiar para mí esto, así que me voy a dar todos los lujos que no me doy en ningún otro lugar, porque lo que hay acá son amigos, amigas, alumnos, alumnas y exalumnos y exalumnas, así que yo acá puedo hacer lo que se me cante sin que me tilden de nada de lo que voy a decir ahora, dado que ustedes conocen mi historia. Así que aquí, además ahora que soy titular, nadie me puede decir nada, ni siquiera me puede pedir que dé clase, así que... la idea del liberalismo a la que voy a aludir, supongo que es la idea de modernidad. Es el liberalismo o la modernidad se enfrenta con ideas premodernas y básicamente la idea de la modernidad es que la idea es que resolvamos nuestros conflictos dialogando entre personas que se asumen como libres e iguales. Eso es básicamente lo que creo. Y si bien, como dice Mariela, hay muchas versiones del liberalismo, el liberalismo en el que creo es el que institucionaliza ese ideal. La forma de estar en sociedad entre personas libres e iguales,
es que cada uno haga lo que quiera con su vida, salvo que dañe a un tercero o una tercera, salvo que esa persona acepte ser utilizada a través del consentimiento. Esta es básicamente la cuestión. Libertad, igualdad y, no sé, sororidad, se dice ahora. Esa es la bandera de la modernidad. La idea de que hay alguien que tiene razón, o alguienes que tienen razón, y que dado que tienen razón o que ven la verdad moral y esa verdad debe ser impuesta a los que no la ven, eso es premodernidad. A eso llamo premodernidad. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer una cosa absolutamente autorreferente y voy a hablar de mi biografía para situar la discusión sobre el liberalismo en la Argentina aquí, o por lo menos en la experiencia de mi vida en Argentina, o en Buenos Aires, o por acá por Recoleta. Yo cursé mi secundaria en plena dictadura, o sea, la Argentina era un país premoderno. En la Argentina se creía que había un ser nacional, que había que imponer a los demás, y si los demás no creían en esa forma correcta de vivir la vida como argentino o argentina, debían ser eliminados, educados o presos, o encerrados en un manicomio, lo que sea. Yo me sentía muy mal en esa situación, como se imaginarán, pero no había mucha gente alrededor con la que compartir ese malestar, básicamente porque la dictadura nos atomizaba y nos reprimía. Como ustedes bien saben, no voy a hablar de la dictadura militar del 76 al 83 porque ustedes saben de qué estoy hablando. Mi ingreso a la UBA fue la culminación de esa cuestión. La facultad tenía un ingreso en el que nos hacían decir básicamente lo mismo, que la edad de oro de la humanidad fue la Edad Media y que todos debíamos vivir, nos lo decían así, en una sociedad premoderna. Esa era la idea. Y que la modernidad era una aberración y demás. Se imaginarán mi alegría, alivio y demás cuando, más allá de que llegó la democracia, tuve a Eugenio Bulín como profesor de Introducción al Derecho y entonces yo vi en la filosofía analítica, en la filosofía anglosajona en general, una manera muy impresionante de oponerse al ideal premoderno de la dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque la impronta antiesencialista, la impronta antidogmática, la impronta de libertad que supone la filosofía analítica, me permitió tener herramientas para pensar que sobre todo en ese caso el derecho podía ser otra cosa que lo que me enseñaban todos los otros profesores de la facultad, incluyendo los de Derecho Constitucional, obviamente. Bulín me llevó, o Sadaf, o las cátedras de filosofía del derecho de esta facultad, me llevó a conocer a Carlos Nino, con quien trabajé a la salida o al final de mi facultad en el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En Nino, obviamente, conocí la filosofía política, o algo, sí, la filosofía política, que me dio una herramienta otra vez, yo diría liberal igualitaria, cuando yo le pregunté a Nino qué tenía que hacer ahora que yo venía del escepticismo ético buliguiniano y la lógica deóntica, me dijo, lea a Rawls. Y efectivamente eso es lo que hice, y ahí entonces le di un marco político y de filosofía política a lo que yo venía oliendo, digamos, en mis cursos de filosofía analítica en la facultad. Bueno, ustedes
conocen la propuesta niniana o del liberalismo igualitario de Nino en los 80. Básicamente, muchos de los problemas de la Argentina tienen que ver, por supuesto, con la anomia y la concentración de poder y la idea de la premodernidad, pero una cuestión que subrayaba Nino era el dualismo ideológico, y para él el dualismo ideológico era que si uno quiere ser liberal, igualitario, tener una democracia liberal o una democracia constitucional, lo que tiene que creer es en el autogobierno de la gente y en los derechos humanos. Y que lo que tuvimos durante mucho tiempo en la Argentina, y creo que seguimos teniendo en mucho sentido, es grupos que reivindican la idea de derechos, sobre todo de derechos de propiedad, la idea de derechos, esta idea individual de derechos de propiedad, pero no creen en la democracia, creen que la forma de llevar adelante lo que ellos creen que es lo correcto, que es básicamente defender los derechos de propiedad, se hace con o sin democracia, mejor sin democracia que con democracia, o en democracia mejor con decretos que con leyes. Y la otra, el otro grupo le importa el autogobierno, digamos, de la mayoría, a veces, con suerte, y sin derechos y sin límites, porque la mayoría, en este caso es la mayoría la que tiene razón y nos importa la conversación con el otro. Entonces, esta idea de dualismo económico, dualismo ideológico impide la cuestión más básica del liberalismo, de la modernidad, que es que no tenemos claro cuál es la respuesta correcta a cuestiones difíciles de moralidad pública. Que para seguir conversando entre nosotros necesitamos dudar de lo que pensamos, porque si no dudamos, imponemos. Dado que Nino, Bulín, Anchurrón y algunas personas más eran una excepción a esta alta casa de estudios, una de mis preocupaciones de siempre fue modificar la forma en la que se forman las profesiones de derecho en la Argentina. En general, la preocupación por reformas institucionales, más o menos generales. Enseñanza del derecho, el Ministerio Público, fiscal, el presidencialismo, la forma del control judicial de constitucionalidad, la idea en general de reformas institucionales o de reformas constitucionales, que era lo que con muchos de los que están aquí presentes trabajábamos con Nino. Ahora, esa idea se terminó de plasmar en la Constitución del 94. La Constitución del 94 es la traducción de una vocación democrática, liberal, democrática, constitucional, de mezclar democracia y derechos en forma bastante extrema. El armado de la deliberación que nos propone la Constitución del 94 es brutalmente exigente. Tal vez porque en ese momento se reaccionaba supongo que al menemismo, pero también a las décadas de autoritarismo, con una propuesta de, finalmente, un sistema de frenos y contrapesos que haga muy dificultosa la política, o al revés, la decisión política, pero que haga enormemente fructífera y generalizada la obligación de la deliberación. El Ejecutivo puede proponer cosas, pero el Legislativo en sus dos cámaras tiene que discutirla. Luego lo discutirá el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público Fiscal. Será controlada por la GN o por la CIGEN. La ciudadanía puede recurrir a amparos colectivos o amparos individuales con legitimación colectiva. Una pesadilla para la premodernidad de la cabeza argentina, pero una maravilla desde el punto de vista de la deliberación. Con esa impronta y esa esperanza, piensa en 1994, yo tenía 30 años, muchos dijimos, bueno, esta es la oportunidad para llevar adelante la promesa de la Constitución, y empezamos a trabajar en la práctica del derecho de interés público. Creamos ONGs, creamos
ONGs de abogados y abogadas, creamos clínicas jurídicas en Facultad de Derecho, muchos de los que dicen cosas delirantes acá salieron de ese lugar. Las clínicas utilizaron las herramientas de la Constitución 94 para mostrar cómo se podía seguir deliberando cuando la política dejaba la deliberación en los lugares donde no debía dejarlas. Lo hicimos con relativo éxito en algunas veces, no todo el éxito del mundo, las cosas son así. Pero entonces la fascinación de los 90, por el avance menemista, era la fascinación con los derechos y con el litigio estructural o el litigio de interés público, como se llama. En 2001 fue una advertencia enorme para nosotros, porque nosotros creíamos que veníamos litigando contra el Estado o contra empresas que podían sostener y aceptar la deliberación. En el 2001 nos dimos cuenta que el Estado que teníamos estaba quebrado y de hecho se quebró. Y en ese momento, muchos de los que estamos trabajando en temas de derecho de interés público, en litigio, muchos lo habían visto antes, estoy hablando de mí, nos dimos cuenta que lo que había que crear para tener democracia constitucional es un Estado constitucional capaz de hacer las cosas que la Constitución del 94 le pide. Para tener una democracia liberal, para tener una democracia constitucional, lo que hay que tener es un Estado que funcione. En mi biografía, esa respuesta fue modificar o traducir la propuesta de litigio de interés público a la política pública de acceso a la justicia. Y muchos de nosotros empezamos a trabajar con cuestiones de acceso a la justicia que tenían que ver con cómo se construye desde el Estado y desde el Poder Ejecutivo una política pública de acceso a la justicia, porque veíamos que tal vez el cambio en el derecho en la Argentina no iba a venir del Poder Judicial, de la oferta de justicia, sino que tal vez podía venir desde la demanda de justicia. Cuando insistimos que ese Estado tenía que proveer esos productos de la mejor forma, obviamente la mejor forma es también no corrupta y no sesgada y no discriminatoria, se me aparece la primera situación es que de repente muchos nos damos vuelta y creíamos que todos los aliados que teníamos contra el menemismo nos iban a acompañar en esta cruzada por la democracia constitucional, pero se convirtieron en premodernos del otro lado. Y lo que hicieron fue tomar el Estado para, en algunos casos, robar, en otros casos, destruir las políticas públicas que podrían haber llevado a tener una democracia constitucional como la gente. Continuando con lo que se veía, que evidentemente el Estado, en vez de llevar adelante políticas públicas constitucionales o liberales o democráticas, como quieran llamarlo, habían tomado eso y nos habían otra vez quitado la posibilidad de llevar adelante alguna de esas políticas. Yo volví a mirar a los egresados y egresadas de la Facultad de Derecho en sus funciones profesionales para los que supuestamente los preparamos y las preparamos acá. Y entonces, mirando otra vez a mis colegas, de lo que nos dimos cuenta es de que las destrezas, la función que los egresados de estas casas de estudio tienen que cumplir en esa democracia constitucional tan compleja que quiere llevar adelante nuestra Constitución, básicamente estas instituciones no cumplen esa función, no desarrollan ni las destrezas, ni los conocimientos, ni las emociones, ni las aptitudes, ni las actitudes éticas que se necesita para que el sistema funcione. Entonces, hace un tiempo me vengo dedicando a cuestiones de ética profesional, y entonces lo que uno ve cuando ve eso es que otra vez hay una nueva agenda.
y es la agenda de la reconfiguración de las instituciones, de las profesiones del derecho para hacer honor a las demandas de la democracia constitucional argentina, o por lo menos de su versión 1983-1994, digamos, para hacer honor al nunca más. ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, obviamente los colegios de abogados. Los colegios de abogados deberían controlar la calidad de la matrícula, porque si hay abogados mejores que otros, no gana el que tiene razón, sino que gana él o la que tiene el mejor abogado, porque tiene más plata, porque tiene el género correcto, o la raza correcta, o la clase correcta, hablando en términos de María. La obligación de los colegios de abogados no solamente de controlar la igualdad de calidad, sino la igualdad cuantitativa, que todo el mundo que necesite profesionales los tenga. La segunda obligación de los colegios de abogados, que los abogados no cumplen, que los colegios de abogados no cumplen. El Poder Judicial, no voy a hablar del Poder Judicial, pero básicamente la cuestión es que la ética judicial demanda no solo que los jueces sean independientes, imparciales, que motiven sus sentencias, sino que lo parezcan. Y entonces la situación de la ética profesional de la justicia hoy en la Argentina es, como todos ustedes saben, muy complicada. La gente no cree en nosotros, o en ellos, o en ellas, y por lo tanto no confía en nuestras instituciones judiciales. Y eso básicamente significa que la gente prefiere llevar sus conflictos a otros ámbitos, y eso significa que los conflictos no se resuelven de acuerdo a lo que decide la democracia constitucional, sino de otras maneras, a veces de la peor manera posible. Como sabemos cuando nos enteramos que cada tanto hay linchamientos en la Argentina. Y termino y vuelvo acá. Y la tercera institución nuestra, entonces nosotros controlamos a los colegios de abogados, nosotros controlamos al Poder Judicial porque controlamos el Consejo de la Magistratura y controlamos el único lugar donde los tenemos 5 años para formarlos y formarlas a todas ellas, que son la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho de la Argentina siguen dando clase como si estuviéramos en el siglo XIX, como todos ustedes saben, y me escucharon decir 500 millones de veces. El desafío de la Constitución del 94, o de la promesa del nunca más, para decirlo en términos de este panel, el desafío del liberalismo argentino, de la democracia liberal argentina, el desafío de la modernidad en la Argentina, sigue siendo, o está vinculado con, la necesidad de que un poder entero del Estado, la gente que se dedica a resolver los conflictos de la gente, tenga las destrezas, las emociones y los conocimientos necesarios como para hacerlo. Y no estamos formándolos en eso. No voy a contar anécdotas de qué cosas estamos haciendo, pero no estamos haciendo eso. Y llego al último punto, que ya es muy cercano a mí, que es que contra las dictaduras, la defensa de nuestras corporaciones, del Poder Judicial, de los colegios de abogados y de las universidades, la defensa de las corporaciones era la autonomía universitaria, la autonomía de los colegios, la independencia del Poder Judicial. Ahora, esa autonomía en democracia constitucional no puede querer decir ausencia de rendición de cuentas. Los colegios no pueden no rendir cuentas de lo que hacen. La existencia de abogados y abogadas que mienten, que chicanean, que van de mala fe, que le roban la plata a sus clientes, la falta de rendición de cuentas respecto de eso, que está metaforizada en que las sentencias de los tribunales de disciplina no se publican, y cuando se publican sin el nombre de los abogados y abogadas que destrozan la dignidad profesional, es suficiente para mostrar la falta de rendición de cuentas de nuestra profesión. Para no hablar de la falta de rendición de cuentas del Poder Judicial, que durante mucho tiempo está afuera de las leyes de ética pública.
Para no hablar de que no conocemos sus salarios, ni conocemos lo que hacen todos los días, ni cuánto tiempo pasan en tribunales. Y lo mismo pasa con la Facultad de Derecho. La Universidad de Buenos Aires ha decidido que no tiene ganas de presentar sus declaraciones juradas. Dice que las presenta y necesitamos ver el escándalo que significa que venga la CIGEN o quien sea que venga a pedirnos rendición de cuentas, y nosotros tenemos un problema de jurisdicción con quien nos pide rendición de cuentas. En vez de, obviamente, rendir cuentas de lo que hacemos. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Quién rinde cuentas de lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá, gran parte de los que estamos acá, son mis colegas, jueces, juezas, fiscales y defensores públicos que no deberían estar acá. Y que cobran, nuestros sueldos, que son 1/10 de lo que cobran en tribunales, muchos de ellos por no estar acá. El chiste de toda la vida, que no es ningún chiste, es que cuando uno llega a titular, como cuando uno llega a juez, no tiene que venir a dar clase. Entonces, para empezar, empecé desde muy arriba. La modernidad, los principios morales de la modernidad, del liberalismo, la democracia constitucional, el rol del Poder Judicial, el rol de los abogados y abogadas y el rol de las facultades de Derecho. El final es este. Hay muchas cosas que, como se vio a lo largo de mi biografía, hay muchas cosas que muchos de los que están acá han hecho y que han cambiado la historia del derecho en la Argentina. Y muchos de los que están acá, muchas de las cosas que los que están acá han hecho y siguen haciendo, que le ponen un límite al intento premoderno de volvernos a dejar atrás la democracia constitucional. Hay una sola cosa que, dado que estoy acá, lo digo, y hay una cuestión muy sencilla, que es que en estas instituciones a las que pertenecemos, y pertenecemos monopólicamente, y son nuestras, y no son de nadie más, deberían ser las más fáciles de cambiar. Porque no le podemos echar la culpa a los políticos, ni le podemos echar la culpa al Ejecutivo, ni le podemos echar la culpa a nadie. Estas instituciones son nuestras y tenemos que volver a ellas para modificarlas. Mi generación cambió la Constitución del siglo XIX y la convirtió en una constitución de democracia constitucional. Mi generación y la de mis padres, digamos, de mis hermanos mayores. Esta generación generó el derecho de interés público no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Modificamos gran parte de la educación jurídica en algunos espacios que nos permitieron o los que pudimos entrar o los que pateamos la puerta para entrar. Llevamos a la conversación pública conversaciones que no estaban ahí, que nadie daba. Desde el feminismo hasta cuestiones de enseñanza del derecho, pasando por el rol de los jueces y de los abogados, todo lo que ustedes conocen que hacen mis colegas aquí. Así que este es simplemente un llamado a una última vuelta de tuerca, que es que necesitamos modificar nuestras instituciones, las que nosotros controlamos. Y no podemos echar la culpa a nadie más, si fracasamos en eso, que a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Vamos a seguir con Marcelo Alegre y luego de Marcelo vamos a abrir para un espacio de preguntas, reacciones, etc. ¿Marcelo? Muchas gracias. Estoy muy feliz de participar de este evento. Celebro este nuevo aniversario del Centro de Derechos Humanos. Estoy muy orgulloso de haber tenido algo que ver en su creación, que vino de alguna forma a coronar una serie de hitos en el área de los derechos humanos en esta facultad, el establecimiento de una materia de derechos humanos, algo pionero en el mundo de habla hispana,
la maestría de Derechos Humanos, las clínicas de Derechos Humanos, que llevan ya muchos años. Y me pone muy contento constatar que el Centro de Derechos Humanos es hoy una referencia a nivel internacional, y cabe entonces hacer un reconocimiento a mi buen amigo Martín Sigal y a todo el equipo que a lo largo de los años lo acompañó en esta tarea. Y por último, celebro que se viene un traspaso de mando en el centro, que lo registro como una señal de fortaleza institucional. A nuestro tema, el liberalismo y los derechos humanos. Con buenas razones el liberalismo es un concepto maldito, un nombre maldito en nuestro país. Esto se debe al hecho de que en nombre del liberalismo se han cometido tantos atropellos institucionales, hechos de violencia estatal, que entiendo a aquellos que piensan que la reivindicación del concepto del liberalismo en la Argentina es una causa perdida. De algunas de las personas importantes con las que yo tuve el privilegio de interactuar, Raúl Alfonsín es un ejemplo de alguien que nunca se reivindicó como liberal, aunque alguien podría perfectamente ponerlo como ejemplo de un presidente en la tradición, en la mejor tradición liberal igualitaria. Creo que por su indudable olfato político, Alfonsín era de los que creía que el liberalismo, bueno, era una etiqueta manchada de sangre, y él además prefería y tenía a la mano, obviamente, su reivindicación como radical, que es una etiqueta suficientemente rica, conceptual, históricamente. Carlos Nino, por otra parte, era alguien que a lo largo de toda su carrera intelectual reivindicaba fuertemente la etiqueta de liberal, el título de liberal. En contra de, digamos, todo el peso muerto que significa la historia de lo que se ha hecho en nombre del liberalismo en el país, y ciertamente lo hacía porque creía que la Argentina tenía un déficit de liberalismo, y por déficit de liberalismo él entendía que este país precisaba, adolecía de anomia institucional y falta de respeto por una concepción integral de los derechos humanos. Yo creo que el liberalismo es, y por supuesto acá tomo todos los recaudos de lo que señalaba Mariela. A veces los adversarios del liberalismo tienen que lidiar con el hecho de que los liberales, los que reivindicamos al liberalismo, hacemos del liberalismo algo así como un objetivo móvil, que toma lo mejor de los mejores autores y trata de desprenderse de los defectos, los vicios de muchas versiones pasadas del liberalismo. De modo que el liberalismo que uno reivindica es el liberalismo de la igual libertad, o es el liberalismo que entroniza la libertad de los iguales y que se viene perfeccionando en un diálogo fructífero con sus críticos y sus críticas, ¿sí?
pero esto no implica para nada negar toda la carga de misoginia, discriminación, etcétera, que muchas versiones canónicas de autores que se conocen como liberales han mostrado. Pero cuando yo reivindico el liberalismo como la plataforma conceptual que hace posible una concepción robusta, consistente, transformativa de los derechos humanos, me refiero a ciertos rasgos como el universalismo, entendido como la afirmación de que los seres humanos tienen una dignidad y merecen un respeto y una protección que va más allá de las fronteras y las culturas. El individualismo liberal es otro elemento que yo reivindico, siempre con el recaudo que ya hacía Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, de que no se debe entender el individualismo como sinónimo de egoísmo, sino la idea de que en una sociedad las entidades valiosas son las personas una por una. Y cuando ese elemento se pierde la noción de los derechos humanos. Y un liberalismo que sea realista, es decir, que crea realmente que existen acciones del Estado que son genuinamente incorrectas, no simplemente que conviene verlas como incorrectas, o que las personas tienen derechos no como una forma de reivindicar una lucha de intereses, sino reconociendo que hay una realidad independiente de nuestras opiniones o preferencias en la propia existencia de los derechos humanos. Y un liberalismo que reivindique la democracia constitucional, es decir, que reivindique la regla de mayoría, que reivindique el control ciudadano del Estado y la idea de un gobierno restringido, de un gobierno limitado por normas, principios, instituciones, etc. No niego que los derechos humanos pueden ser entendidos de una forma ecuménica como el resultado de un consenso sobrepuesto de diversas ideologías. Es decir, los derechos humanos como la cima de una montaña a la que se puede arribar por distintos caminos. Y en ocasiones eso puede servir para fortalecer la creencia en los derechos humanos. Pero sí me interesa señalar que existen riesgos muy tangibles en cualquier concepción de los derechos humanos que sea una concepción no liberal. Es decir, que abandone alguno de estos elementos, el universalismo, el individualismo, el realismo o el apoyo a la democracia constitucional. Entonces, existe la posibilidad de entender a los derechos humanos a la manera del comunitarismo, pero esa concepción de los derechos humanos será una concepción que va a hacer que estos derechos sean contingentes respecto del contenido de la cultura local que se trate. Y señalo que el coqueteo con el relativismo cultural, que forma parte, creo yo, del acervo ideológico de muchas personas que se autoperciben como progresistas, está en contradicción con la convicción firme en los derechos humanos, que también forma parte del decálogo de convicciones progresistas. Creo que esas dos convicciones son inconsistentes, que no hay lugar en el mismo cerebro para sostener las dos ideas,
el relativismo por un lado y los derechos humanos por el otro, y eso es sencillamente porque el relativismo es el rechazo de todo código moral universal y los derechos humanos son ni más ni menos que un código moral universal, de modo que podemos quedarnos con el relativismo, pero tenemos que abandonar la convicción en los derechos humanos o viceversa. Podemos desarrollar una convicción en los derechos humanos a partir de las ideas marxistas, pero la reivindicación marxista de los derechos humanos hace que esos derechos sean contingentes respecto de las necesidades de la lucha de clases o de la dictadura del proletariado. Y además la concepción de los derechos humanos culturalmente desde una concepción marxista es muy difícil de ser desprendida de la idea que los derechos humanos son parte de la superestructura, es decir, del tinglado de ideas contingentes que sostienen un particular modo de producción y por lo tanto contingente históricamente. Es posible y hemos asistido a la reivindicación de los derechos humanos por parte del populismo, pero el populismo es en el mejor de los casos un marco hostil a los derechos humanos. Si el populismo reposa en la división de la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, cabe preguntarnos qué derechos humanos vamos a reconocerles a aquellos a los que señalamos como enemigos del pueblo. Por otra parte, el personalismo, la concentración de poderes en un caudillo carismático, es una práctica que es enemiga de los controles. Cuando desaparecen los controles, se empieza a crear un clima siempre favorable a la violación de derechos humanos. Se puede defender a los derechos humanos desde una visión libertarista, lo que se conoce como el liberalismo conservador o el liberalismo clásico. Pero esta también será una visión parcial de los derechos, que desconocerá todos aquellos derechos vinculados con la igualdad social y económica, y por lo tanto será cómplice de formas estructurales de autoritarismo. La visión extrema que se pretende presentar como parte de la familia de ideas liberales, pero que está completamente afuera del consenso liberal, es el anarcocapitalismo. Toda forma de anarquismo es incompatible con los derechos. Sin Estado no hay derecho, ni democracia, ni derechos humanos. Y por eso la ideología anarcocapitalista, tal como la estamos padeciendo en la actualidad en nuestro país, recoge tantos elementos de la tradición del fascismo. Igual que el fascismo, el anarcoliberalismo, el anarcocapitalismo reivindica la idea de un pasado mítico, que no por casualidad, en nuestro caso, se corresponde con el país que teníamos antes de la democracia política. Reposa en la propaganda y la manipulación de la realidad. Es fervorosamente anti-intelectual, lo que explica el ataque a la educación pública, a la ciencia y a la universidad. Reposa en la irrealidad, en la construcción de argumentos y hechos inventados, propios de la posverdad. Instaura nuevas jerarquías discursivas, lo heterosexual por encima de lo homosexual,
los empresarios como salvadores por encima del resto de la sociedad, los argentinos bien nacidos por sobre aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Propone una idea de victimización de aquellos que son los argentinos de bien, supuestamente víctimas de la casta. Reivindica una noción autoritaria del derecho y el orden y divide al modo del populismo a la sociedad entre ellos y nosotros, el pueblo y el antipueblo, o la casta y los argentinos de bien. Termino diciendo que este liberalismo, que entiendo es la plataforma que hace posible la concepción más consistente e integral de los derechos humanos, un liberalismo igualitario, feminista, antirracista, universalista, democrático, constitucional, por suerte no es meramente un constructo académico, no es un invento conceptual, es, un poco como lo ha mostrado Martín, la filosofía de nuestra Constitución, sobre todo a partir de 1994, lo que hace que en una facultad de Derecho la reivindicación del liberalismo es la reivindicación del Estado de Derecho y del proyecto constitucional. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Abrimos el momento, el espacio para las preguntas, comentarios, reacciones del público. De ustedes tres también, si quieren, entre sí. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, ya que no sé nada. No, pero es sencilla. Marcelo, vos hiciste una reconstrucción de lo que para vos sería como la mejor versión del liberalismo. Pero si uno suspendiese eso y en todo caso, digamos, polemizaría eso y toma el liberalismo en su versión que Marie diría reaccionario y androcéntrico y Martín en algún momento esbozó como liberalismo conservador, creo que vos también, porque parece ser que ese es un entendimiento que está ganando terreno en el marco de la conversación pública, no digo para bien o para mal, evidentemente para mal, pero y entonces si le damos a entidad a eso, la pregunta es, frente a ese discurso del liberalismo, frente a esa tradición política liberal, ¿qué tiene para hacer el discurso de los derechos humanos? Si nos ofrece una visión androcéntrica y por lo tanto sexista, si nos ofrece un proyecto institucional agotado, que era un poco lo que decía Gargarella en el otro panel, ¿no? La idea de es una sala de máquinas que no da cuenta de las exigencias de la democracia actual, si nos da una idea de autonomía que es poco consistente con una lectura más o menos interesante de lo que pretendemos de una comunidad, si nos habla solo de propiedad privada. Y entonces ya el liberalismo deja de ser esa plataforma conceptual ideal que vos pensás para fundar los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué debería ser el discurso de los derechos humanos frente a esa versión del liberalismo? Una respuesta sería, bueno, eso no es liberalismo, es una respuesta probablemente poco interesante teóricamente. Entonces, tal vez no hay nada, tal vez el discurso de los derechos humanos debería encontrar un anclaje en tu mejor versión del liberalismo o en los mejores elementos del comunitarismo o del socialismo democrático, lo que sea, pero siendo que el discurso liberal es una versión diferente a tu reconstrucción, Marce, bueno, frente a eso, ¿qué debería o cómo debería operar el discurso de los derechos humanos? Para cualquiera de los tres, ¿no? Que tengan ganas. Alguno. Sí, bueno, uno puede seguir el camino de Alfonsín y abandonar la etiqueta liberal, no pelearse, eso es pelear por las ideas, por lo que uno está discutiendo, y eso es válido, quizás sea lo más conveniente políticamente. Ahora, para
en el marco de académicos, universitarios, lo que no podemos hacer es perder de vista el riesgo de, digamos, no rescatar al liberalismo de la captura por parte de los autoritarios. Y el riesgo no es perder una etiqueta que en nuestro país ya no tiene ningún valor, el riesgo es de dejar de reivindicar algunos principios o elementos conceptuales que son imprescindibles para la existencia de los derechos humanos. Entonces no me importa la lucha por la etiqueta liberal, pero sí me importa la lucha por el principio de la igual libertad, es decir, la idea de que debemos defender el derecho de las personas a vivir su propia vida con la porción justa de recursos que corresponden a una sociedad decente, y que la libertad que defendemos es la libertad de los iguales, no la libertad de dormir bajo los puentes sin poder alimentarse. Eso es lo importante, es la lucha por esos principios que uno, creo yo, tiene derecho a identificar con lo mejor del liberalismo, pero bueno, si se quiere abandonar la etiqueta liberal, se abandona. Lo importante es no perder esa idea, digamos. El universalismo en contra de todo, digamos, parroquialismo, nacionalismo irracional. El individualismo en el sentido de reivindicar los derechos de las personas una por una, ¿no? Y entender que allí donde se pierde ese elemento, los primeros que la ligan son los chicos y las mujeres. El realismo, entendido en el sentido más crudo, filosófico del realismo moral, entender que los derechos humanos están anclados en principios de corrección y de justicia que exceden y trascienden la idea de que simplemente son manifestaciones de intereses o proyecciones de preferencias personales, y la defensa de la democracia constitucional moderna. Yo creo que eso define al liberalismo, pero si se elige dejar de lado el término liberal y dejar que los autoritarios sigan destruyendo la libertad en el nombre del liberalismo, por lo menos no abandonemos estos principios de fondo. No sé, es mi respuesta. No sé, pero aún así voy a opinar. Mi sensación en general es que es muy parecida a la de Martín. Yo creo que hay algo en la reforma de 1994 que marca un punto de inflexión de sentido del liberalismo, ¿no? Y sobre todo de la relación del liberalismo con los derechos humanos. Y que creo que, o sea, para mi gusto, ese punto de inflexión que genera una tensión muy fuerte entre el pasado y el presente y en nuestro futuro, está demasiado disimulado en discusiones dogmáticas, discusiones de diseño institucional, discusiones... Me parece que cuando uno mira, digamos, las doctrinas conservadoras que sostienen la preeminencia del poder constituyente originario sobre la reforma del 94 y por lo tanto la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos en un limbo incierto por debajo de la Constitución, y cuando uno mira esos desarrollos, lo que uno ve es el esfuerzo denodado de la pervivencia del pasado en nuestro presente, ¿no? El esfuerzo denodado de un sentido de liberalismo y de un sentido de constitucionalismo que fue tremendamente desafiado con la reforma de 1994 y que no es una cuestión de mera técnica interpretativa, es una cuestión de sentidos políticos radicalmente distintos.
Entonces, mi sensación fundamentalmente es que una de las cosas que necesitamos hacer es poner la atención sobre la mesa y hablar en términos de esas tensiones, aunque eso signifique denostar a algunos de nuestros héroes y de nuestros grandes padres fundadores, etcétera, etcétera. Quizás es tiempo de denostarlos todo lo que sea necesario. Y porque me parece que eso nos va a permitir también discutir algunas ideas que compartimos. Yo comparto con Marcelo, no sé, me las enseñó más que las comparto, digamos, en algún punto, pero que también, digamos, me parece que necesitan cierto afinamiento, ¿no? Porque aunque yo como feminista puedo creer que el liberalismo supone una importante dosis de individualismo como desagregación de las expectativas, de los deseos, no creo que es mera desegregación de individuos y que el individualismo liberal, que los que defendemos los derechos humanos pretendemos, es un individualismo relacional, ¿no? No pensamos sujetos autónomos todopoderosos, sino pensamos en sujetos de una autonomía frágil y lo pensamos en sujetos relacionales que necesitan de otros y que necesitan de las relaciones y que funcionan y se desarrollan su autonomía en esas relaciones. Podemos discutir, y creo que es tiempo de discutir también la idea de que hay un código moral universal al cual, o una especie de objetivismo moral al cual nosotros necesitamos atenernos para defender los derechos humanos. Creo que en eso el liberalismo de los derechos humanos ha dado pasos enormes en las últimas décadas, sobre todo, comprendiendo la idea de una moralidad como construcción de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento del otro y entendiendo de alguna manera el carácter de construcción social también y cultural de las moralidades, ¿no? Y entendiendo que es un proceso en construcción y no un código final en algún lugar. Me parece que esas son cosas que hemos estado aprendiendo, en las que hemos estado, digamos así, progresando en algún punto, pero son sentidos radicalmente diferentes a los sentidos de nuestra Constitución original y a los sentidos que disputan permanentemente con las interpretaciones que damos de los tratados internacionales de derechos humanos hoy, desde la perspectiva conservadora. Bueno, eso. Sí. No, respecto del tema del discurso, sí, muy cortito, del discurso, ¿dónde queda el discurso de los derechos humanos? Bueno, depende de qué discurso de los derechos humanos. En la Argentina hay mucho discurso de derechos humanos, hay un discurso penal de los derechos humanos o retributivo de los derechos humanos, hay un discurso internacionalista de los derechos humanos, hay un discurso elitista de los derechos humanos, que creo que son que socavan la deliberación de nuestra democracia constitucional. Ahora, si el discurso de los derechos humanos es en la polaridad democracia-constitución, democracia-derechos, el discurso de los derechos humanos es una forma de vivir o de dialogar con otros, reivindicando la diversidad, reivindicando la creatividad de la gente para que viva su vida como se le ocurra, permitiendo que los derechos sean como la nafta de la deliberación, porque siempre va a haber alguien que va a estar en desacuerdo con uno, y eso en un sistema decente, como decía Marcelo, uno le da la bienvenida, ¿no? Esa destreza o esa emoción fundamental de la democracia constitucional, que es alegrarse cuando uno se encuentra con alguien que piensa radicalmente diferente que uno. Celebrar la oportunidad de la disidencia. Si ese va a ser el discurso de los derechos humanos, creo que hay mucho para hacer en el discurso de los derechos humanos. Lo que pasa es que ese discurso de los derechos humanos tiene que aceptar su duda, tiene que aceptar que tal vez yo no tengo razón. Es como pensar que existan abogados, abogadas de derechos humanos que crean que la finalidad de su trabajo sea
la llegada a un punto particular de ideal de cómo van a estar los derechos humanos cuando yo gane. Y que no importa nada en el medio, que no importa el medio por el que yo gane, no importa la forma en la que yo gane, no importa a quién le pase por encima ni cómo destroce el Estado de Derecho de nuestro país. Entonces, me parece que ese discurso de los derechos humanos que yo reivindico, el que le da, el que contra las decisiones mayoritarias le dice a las mayorías, te olvidaste de un argumento o te olvidaste de alguien, vamos a conversar de nuevo porque hay mejores argumentos. Esa forma de vida es una forma de vida sensacional. Es la que esta facultad nos tiene que obligar a asumir. ¿Qué más bonito que ser abogado o abogada de la democracia constitucional cuando uno va a actuar con otros y otras colegas que van a actuar de buena fe, que no van a mentir, que no van a chicanear, que van a llevar los mejores argumentos, que le van a decir que no a sus clientes, aunque sus clientes crean que tienen razón en algún mundo ideal? Ser juez o jueza de ese discurso de los derechos humanos que es escuchar los mejores argumentos, ser cuidadoso, ser discreto, saber que del otro lado está la democracia que deliberó más y mejor que uno. Ese discurso de los derechos humanos es en el que uno quisiera vivir. ¿A qué otra práctica les gustaría pertenecer si no a esa práctica del derecho en el ámbito de la democracia constitucional? ¿A quién se le ocurre que quiere ser parte de una práctica en la que a todos les parece bien mentir, chicanear, no ir a trabajar, hacer que se da clase y no se da clase, hacer que se juez y no se juez? ¿Quién quiere vivir en ese sistema? ¿El sistema de corrupción, de conflictos de interés permanente? ¿Quién quiere vivir en ese sistema? Ustedes están acá porque quieren vivir en este otro. ¿Y yo cómo lo llamaría? Yo lo llamaría el discurso de la democracia y de los derechos humanos. El otro es el discurso de las dictaduras o de la premodernidad. Entonces, eso creo que es el discurso de los derechos humanos. Ese es el discurso en el que nosotros queremos vivir, me parece a mí. Había una pregunta ahí. Gracias. Sí. Bueno. ¿Sí? Anda bien, dale. Sí. ¿Es este? No, fui yo. ¿Querés este? ¿Se escucha igual? Ahí Sí. Ahí funciona. Estás un poco haciendo pie en la última, o en la primera parte de la intervención que hacía Martín recién, era algo de mi preocupación. Los escuchaba a los tres, o a la y los tres, y me parecía que había como un detalle muy preciso al referirse al liberalismo respecto de sus manifestaciones, concreciones históricas, autores, vertientes, cultores y defensores y demás, y que todo el tiempo, que algo que recién ahora aparece un poco, yo decía, lo noto ahora un poco en esta primera parte de la respuesta de Martín última, de su última intervención, todo el tiempo en las intervenciones de derechos humanos aparecía un poco más simplificadamente como una noción aparentemente en la que tuviéramos todos algo más de acuerdo, o no, y parte de esto entonces era mi pregunta, si esas mismas vicisitudes, tensiones, sutilezas que los tres presentaron para referirse a distintos momentos del liberalismo, distintas manifestaciones posibles, las ven también en derechos humanos, o si en cambio, por alguna razón, entienden que la noción de derechos humanos, no sé, más a la Rabossi, es algo más simple, ¿no? Es como un elemento, un dispositivo de nuestro discurso que funciona menos sofisticadamente y que en todo caso es algo que está ahí, hay que aprovecharlo, ¿no? Como decía, algo así, como un hecho feliz, un dato feliz que tengamos ese concepto y listo. Nada, porque un poco el riesgo era, bueno, terminar de definir entonces también, vis a vis el liberalismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, y quizá para desafiarte un poco, Martín, si en definitiva la versión última que vos ofreces en esta intervención es, bueno, casi que eso es la democracia, entonces parecería que no es nada de derechos humanos distinto de tu versión de la democracia constitucional. Entonces, nada, es un poco la reflexión a lo que los quería invitar. Una pregunta más. Ahí. Yo tengo una pregunta puntual para Mariela, bien cortita. Mariela, tanto Martín como Marcelo reivindican la Constitución del año 94. Y en esta
mirada feminista del liberalismo o liberalismo relacional, como lo llamaste recién, ¿crees que es suficiente reivindicar la Constitución del 94, que necesitamos algo más? Y en todo caso, ¿como para qué lado o qué es lo que necesitamos? ¿Alguna otra pregunta? Así cerramos y damos lugar a las respuestas. ¿Una más? Listo. ¿Quieren empezar ustedes? Mariela. ¿Querés empezamos, María, por la respuesta a la última? Ahí está. Bueno, gracias, Lili. No, definitivamente no. La reivindicación de la Constitución del 94 es insuficiente, pero sí pone un punto de tensión que me parece que nos ayuda a hacer lo que sí me parece prioritario, que es la revisión crítica de los conceptos fundantes de los derechos humanos. Y acá voy a lo de Leo. Yo creo que la ligación derechos humanos, liberalismo es históricamente muy fuerte. Me animaría a decir, digamos, los derechos humanos surgieron con el liberalismo, y me animaría a decir cosas como tienen raíces, vienen de la misma familia, ¿no? Del desarrollo de los derechos naturales y del desarrollo del derecho natural antes. Hay, digamos, una tradición. Entonces, por eso yo me permitiría decir cosas similares que digo respecto al liberalismo con respecto a ciertas concepciones de los derechos humanos. Sin duda hay ciertas concepciones de derechos humanos que durante algún tiempo alojaron formas claras de androcentrismo, de racismo, etcétera. Aún, digamos, cuando sus primeros enunciados parecían que no. Creo que hay algo en la primera burocracia de la creación del Sistema Internacional de los Derechos Humanos que tenía esos rasgos. Y me parece que en algún punto, si nosotros no tratamos de construir cuáles son los vínculos lógicos, los vínculos necesarios entre la idea de individuo, que base de los derechos humanos y base del liberalismo, entre la idea de las relaciones políticas y los vínculos políticos, y ciertas formas con las que estamos enfrentados, ¿no? Como androcentrismo, racismo y clasismo, no vamos a poder tener esa discusión de una manera todo lo eficiente o todo lo productiva que podría ser, porque nos terminamos peleando por mi liberalismo es mejor que el tuyo, mis derechos humanos son más lindos que los tuyos, ¿no? O los derechos humanos son buenos o son malos. Me parece que necesitamos esa arqueología teórica que desnude esos vínculos, ¿no? El libro de Carol Pateman sobre el contrato sexual me parece así como un punto de inflexión para empezar en ese camino, y que nos sirve para, cuando alguien sostiene una idea de individuo que está necesariamente enlazada, digamos, a una forma de liberalismo que tiene esas características, poder identificarla y decirle, che, ojo, suena muy bien, pero no, ¿no? Sobre la Constitución del 94, muy brevemente quiero decir que, por supuesto, 30 años después, hay muchas reivindicaciones que quedan fuera de esa reforma. En el Instituto Gioja tenemos un grupo que está pensando, con la impunidad de los académicos, futuras, digamos, las zonas erróneas de la Constitución que requerirían empezar a pensar una futura reforma, sin tiempo, sin presuponer ni su urgencia ni su necesidad, ¿no? Pero, como ya se empiezan a escuchar alrededor, digamos, en el oficialismo, la idea de reformar la Constitución, cuando el año que viene el partido de gobierno duplique sus diputados y sus senadores, yo pienso que van a volver, digamos, va a fortalecerse esta idea de reformar la Constitución, y de lo que se está hablando básicamente
de derogar la reforma del 94. Por eso me parece irrelevante reivindicar algunos de los elementos de esa reforma, porque cuando se habla de volver a la Constitución del 53, lo que se está hablando es de quitarle a la ciudad de Buenos Aires su autonomía, eliminar toda referencia a la igualdad de género, eliminar toda referencia a los derechos de los pueblos originarios, eliminar la elección popular del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas etapas de retroceso nos obligan a veces a defender cosas que parecen que estaban ya ganadas. Respecto de una conceptualización más clara de los derechos humanos, yo diría, los derechos son límites a la acción del Estado y otras personas, es decir, cosas que, como decía, ni el Estado ni las personas pueden hacer, esos límites son los derechos. Cuando esos derechos están plasmados en una Constitución, los llamamos derechos fundamentales. Y cuando la violación, y aquellos derechos cuya violación ponen en duda la legitimidad del sistema político, ponen en duda el derecho del gobierno a seguir gobernando, por su gravedad, por su estructuralidad, sistematicidad o por la intención que está detrás de esa violación, entonces hablamos de derechos humanos. Esa es mi aproximación a una definición conceptual de los derechos humanos. No, el tema de derechos que plantea Leo. Yo diría que en la tensión de la democracia constitucional, lo que Marcelo llamó populismo, la idea de que las mayorías tienen razón y que los otros no. La falla melliza es gente que cree, es el elitismo moral de creer que mi concepción de los derechos es la que debe prevalecer de cualquier manera. Y en ese sentido, para hacerlo bien brutal, las dictaduras en la Argentina se basaron en la idea de derechos, del derecho de propiedad, básicamente. Entonces me parece que los defensores de los derechos humanos no pueden caer en ese vicio. Uno confía en los derechos humanos o trabaja con derechos humanos entendiendo que algunos de ellos son presupuestos del juego, que son inamovibles porque son presupuestos del juego. Cuando esos se caen, como dice Marcelo, no carece de legitimidad del sistema, pero que muchos otros, o el ámbito de los derechos, es algo que tiene que estar abierto a la discusión, a la deliberación democrática. Y uno tiene que estar dispuesto a aceptar, uno tiene que celebrar la posibilidad de que uno esté equivocado, de que mi visión de los derechos o de la Constitución o de lo que yo puedo hacer en relación con otros es simplemente una propuesta de conversación, ¿no? Y me parece que a veces pecamos por los dos defectos. Obviamente, y eso es más obvio, cuando aparece la idea de que las mayorías tienen razón, o gané por 50 y pico % de los votos y puedo hacer lo que se me canta, pero también la otra es que si a mí me gusta la deliberación a la que llegamos, tengo 3 jueces en algún lado que me dan la razón, o uno o una, y entonces les voy a venir con los derechos y los voy a disciplinar. Entonces se parece mucho a cuestiones de la ética de los abogados, digamos. Uno no está en el mundo como abogado o abogada para defender cualquier interés de su cliente. Hay cosas que son indefendibles. Aun cuando el cliente sea la organización de derechos humanos más bonita del planeta, del mundo mundial. Hay cosas que uno no puede hacer.
Y me parece que en la política de la democracia constitucional también. Uno tiene que, por supuesto, defender celosamente las cosas en las que uno cree, llegar a los mejores argumentos que uno puede llevar, sin falacias y sin engaños y sin fuerza, sin violencia. Pero tiene que aceptar, saber que es una propuesta más y que a lo mejor con suerte viene alguien y le da un mejor argumento y uno acepta, se alegra de tener amigos y amigas en el sistema político que le advierten a uno que se equivocó. Y eso es lo tan lindo de la democracia constitucional. Bueno, cerramos con un aplauso para los expositores. Muchas gracias. La jornada sigue mañana a partir de las 15:30 el panel, pero antes van a estar el concurso de ponencias, ¿no? Hasta mañana.